Muy buenas noches todos. Señor les bendiga. Damos la bienvenida a cada uno y también los que nos acompañan por medio del internet. Esta es la sexta clase. En el sílabo es clase 6. Realmente nos hemos reunido 7 veces, ¿verdad? Que yo no estuve. Todavía algunos faltan por una y otra cosa. Bueno, ahí vamos a seguir. Hoy nos toca exponer Josué. Espero que todos traigan esa participación. ¿Ready? Bien, vamos a orar. Oremos. Padre, infinitas gracias te damos por Jesucristo, nuestro Redentor, quien vino a darnos vida nueva, esperanza. Y gracias por tu palabra, Señor. Has plasmado tu voluntad, tus acciones en la historia, evidencias de antemano del Cristo, quien a su tiempo vino y cumplió su obra aquí en la tierra y sigue intercediendo por nosotros hoy. Gracias por esta palabra inspirada. Enséñanosla, por favor, mediante aquel mismo Espíritu Santo que la inspiró. Bendice la tarea de todos hoy y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a proceder entonces. 3 minutos con el reloj. Aquí está el micrófono. Está el micrófono. Y yo voy a permitirme hacer los comentarios necesarios, ¿verdad? Entonces, ¿quién comienza? Uno por uno, por favor. Hoy yo no voy a ir primero. Pase alguien. Bueno, yo me estoy orando, Venga, hermano. Los valientes. El reino de los valientes. ¿Cuál es su pasaje? Es Josué capítulo 2. Capítulo 2. Si mal no recuerdo. Todo el capítulo. Espero que sea ese, porque si no. Rahab. ¿Está en la silla, Quito? Su Biblia. Atrás. Ahí está el micrófono. Uy, se me abrió la Biblia. ¿Por qué tan tímidos hoy todos? Que no hemos calentado. Ahí está el micrófono en la silla. Me dice cuando está listo, porque es al segundo aquí, ¿verdad? Está bien. 1, 2, 3, comience. Sí, a mí me tocó compartir el pasaje de Josué capítulo 2, que es la historia de Rahab, la ramera, ¿verdad? Es un pasaje que me gustó mucho porque normalmente muchos predicadores utilizan la palabra para hablar del desarrollo del hombre y cómo éste crece, ¿verdad? En autoridad, en poder y todo ese tipo de cosas. Y Rahab es exactamente el ejemplo de todo lo contrario, ¿verdad? De la gracia de Dios. Lo que está pasando es que Dios va a cumplir su pacto o va a iniciar con el cumplimiento de su pacto hecho a Abraham, va a darle la tierra a Israel. Vemos también el juicio y la gracia de Dios, el juicio de Dios sobre los amorreos que habían crecido tanto en su maldad que Dios iba a destruirlos. Y vemos la gracia de Dios en la vida de Rahab y bueno, por supuesto en el pueblo de Israel también. Vemos que para mí me parece que el tema central es la fe salvadora, la fe por gracia, ¿verdad? Que salvó a Rahab. En Hebreos nos dicen que esa es la razón principal. Nos dicen que por la fe Rahab no pereció junto con los demás. También vemos que Rahab era una mujer contraria a todo lo que veníamos viendo, por ejemplo, en los patriarcas o cuando yo prediqué la semana antepasada, hablé de Abraham, ¿verdad? Que era un príncipe y era un patriarca y el amigo de Dios. Y Rahab es todo lo contrario, ¿verdad? Es una mujer que caracteriza el pecado
que es exactamente igual que la misma maldad que Dios iba a destruir en el lugar, ¿verdad? Se había enriquecido a través de su pecado, había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, pero a través del temor de Dios viene la fe, ¿verdad? Y Dios transforma la vida de Rahab y la lleva a creer a Dios, a arriesgar su propia vida, a tal vez no buscar el lucro que le hubiera llevado a entregarlos o algo por así. Y vemos también un asunto de la simiente, ¿verdad? Que es como en el Nuevo Testamento de alguna manera se le premia a Rahab y es mencionada en la genealogía de Cristo. Y en Hebreos también como parte de este testimonio, de este grupo de testimonio de la fe salvadora de Dios. Muy bien. Ahí. Gracias. Muy bonita historia, ¿verdad? Es preciosa este ejemplo que tenga. Este ejemplo en el resto de la Biblia, Rahab. Bueno, creo que tocaste puntos fundamentales y muy buenos. ¿De qué manera podemos enfocar? Porque el punto de la tarea es el avance de la revelación. El avance de la revelación. Y tocaste juicio y gracia que viene, ¿verdad? Que Dios va a aplicar. Algunas evidencias más en este capítulo muy rico. No es casualidad que lo encontramos al puro principio de Josué, porque es el gran contraste, muy pocos se salvaron. Rahab, ¿quiénes se salvaron de los amorreos? De los que estaban en Palestina. ¿Quiénes se salvaron? Rahab. Ella y su casa. Ajá, ¿y quiénes más fuera de Rahab? Los que llegaron y ¿Cómo se llamaban? eran, no sé, ¿Quiénes más? Un pueblo. eran madianitas. Gabaón. Los Gabaonitas. Los Gabaonitas. Gabaonitas. Nada más. Los demás fueron destruidos. Pero, ¿qué nos dice este hecho de que, porque es por la elección de Dios de antemano, a pesar de que los pobres Gabaonitas no sabían cómo salvarse, ellos querían, inclusive, y esto es un estudio bonito, rastré los Gabaonitas en el resto de la Biblia y son buenos, se llegaron a ser buenos israelitas. Yo creo que no hay cosa negativa en el resto de la Biblia sobre ellos. Ellos abrazaron la fe, realmente. Es más, con David, él los tiene que defender contra los que habían matado hombres. Los hijos de Saúl los habían matado y David tiene que hacerles justicia, ¿verdad? Entonces aquí vemos qué cosa. Si nosotros estamos tratando de enfocar avance de revelación, ¿qué vemos en la salvación de Rahab? ¿Qué vemos en cuanto al pacto y la promesa de Dios? En cuanto a adelanto. ¿Qué era la promesa a Abraham? En ti Serán benditas todas las naciones. todas las naciones. Esto es un anticipo. Rahab es un anticipo muy pequeñito, ¿verdad? Pero ya se está dando, apenas están entrando, y lo primero que sucede es un anticipo de la promesa. Entonces, promesa del pacto, gentiles, no judíos, ¿verdad? Inclusive, como mencionaste, ramera, hotelera, ¿verdad? Ella seguro se hospedaron porque tenía hotel ahí, o motel. Entonces aquí se ve que la promesa se va a dar. Los Gabaonitas son otro ejemplo. Eso por uno. Ahora, otro avance, ¿qué otro avance podemos ver en la revelación de Dios? Piense en reino. Misericordia porque a través de una pecadora
Se establece una simiente que va a llevarnos a Cristo. Eso no es reino, eso es simiente, ¿verdad? Que él mencionó, que de ella Dios escoge una gentil, ¿verdad? De Jericó, anatema, Dios la escoge y la coloca. Entonces, el desarrollo de la simiente, que ella es integrada al plan de Dios, muy bien. En cuanto al reino, aquí note fuertemente cómo el reino de Dios es declarado por una mujer que no tenía nada de revelación, ningún conocimiento. Vea versículo 10. Hemos oído. Ahora, eso fue el servicio de periódicos, nada más, que era verbal, ¿verdad? Era todo verbal. Los mercaderes que viajaban de Mesopotamia hasta Egipto pasaron justo por ahí y dijeron, ¿vistes? ¿Qué pasó con Egipto? ¿Vistes? ¿Verdad? Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del río Jordán, Sehón, Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aquí este capítulo es tremendo, como un avance en revelación, ¿verdad? Tenemos simiente, tenemos promesa de las familias. El reino de Dios es proclamado de una mujer que nunca había escuchado ningún profeta, ni a Moisés, ni ninguno de ellos, ¿verdad? Entonces ella hace a mí me gusta en la Biblia cuando son los impíos que profetizan, ¿verdad? ¿Sabe otro ejemplo muy fuerte? ¿Quién es? El caso de Abimelech. Abimelech reprende a Abraham y le dice que... Ok, y Faraón también, sí, ¿verdad? Ese es uno. Nabucodonosor. Hay uno muy tremendo. El sumo sacerdote en el tiempo de Jesús. Bueno, que no sabía lo que decía, que mejor muera uno por el pueblo. Pero los marineros con Jonás. Dice, ¿y quién eres? ¿Y a qué Dios? No, yo sirvo al Dios que hizo este mar. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo? Y le predican. ¿Qué estás haciendo? ¿Verdad? Y le predican y finalmente cuando ya se van a volcarse, lo tiran con mucho temor. Dice, pero no lo tengan en cuenta. Y lo tiran, se calma y ofrecen holocaustos a Jehová. ¿Verdad? Pero los marineros, yo no sé si se convirtieron ahí en el momento o qué pasó, pero predican. Entonces aquí es un tremendo... Ahora, la tarea se trata de esto. Y en un sermón, hermanos, o un estudio, lo primero que se trata es esto. Lo primero que se trata es el hilo que Dios viene trazando, porque aquí está claro. Lo que tenemos que tener en mente es pacto. ¿Cuáles son los elementos de ese pacto? Dios promete simiente. Dios promete familias bendecidas. Dios es el rey que establecerá su reino. Estos son los temas con otros que vienen desarrollándose, ¿verdad? Y aquí están súper evidentes y muy bonitos. De ahí ya se puede hacer las más aplicaciones, llegar a Cristo eventualmente y el temor de ella, que la salva a ella y su familia, ¿verdad? Y ella es bonito como ella insiste, ¿verdad? Dice ella, os ruego que me juréis por Jehová. Oiga usted la fe de ella, porque todos juraban por su propio Dios. No dice por Baal, ni por Astoret, Acera, Moloch. Ella dice, jure por Jehová. Esto es porque en los mandamientos Dios dice, juraréis solo por mí, no por ningún otro Dios, ¿verdad? Y ella aquí confirma su fe, que como yo he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura. No los deja irse.
hasta que le den una señal, ¿verdad? Bonito, lindo, lindo, precioso. Ahí se ve la naturaleza de la fe. Ok, muy bien. ¿Quién sigue? ¿Qué anda? Ya te pasé el churuco. Espere para ponerla. ¿Cuál es tu capítulo? Es Josué 21. Josué. 21. Ah, nada más lo tienes, que yo me equivoqué, puse 22, pero 21. Es Josué. Nada más tiene 21. 21. 21. Sí. Josué 21. Okay. Sí, ya lo tengo. Ciudades levíticas. Sí, pero. Por la asignación de las ciudades. Es de 21, 43 al 45. Ah, bueno, ok. ¿Esto? Ah, bueno, perfecto. A mí me tocó Josué 21 y lo que quería hablar más que todo es del cumplimiento de la promesa. Podemos ver, si nos devolvemos hasta Génesis, bueno, primero en 3:15 se da la promesa de la simiente, ¿verdad? Pero más adelante en Génesis 12:3, Dios hace pacto con Abraham. Luego de esto, en Génesis 15:18, en Génesis 12:3 se habla en todas las dice serán benditas todas las naciones de la tierra. En Génesis 15:18 Dios hace pacto con Abraham, y diciendo que le dará la tierra de Canaán, ¿verdad? Después vemos que en todo el transcurso de la historia redentiva de Israel pasan 800 años entre la época patriarcal y la época de la conquista de Canaán. Fue más o menos en el 1250 o en el 1150 antes de Cristo. Primero, para hablar de esto, tenemos que notar sobre la soberanía de Dios, porque vemos que todo lo que le pasa al pueblo de Israel, además de todos los altibajos que tuvo, Dios intervino directamente en esto. Interviene directamente en esto. Y como vemos en Josué, al final del capítulo 21 dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio de reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos los enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Entonces podemos ver que en el desenlace de Josué, más o menos antes de que Josué diga sus últimas palabras, vemos que la promesa que Dios le hizo a Abraham sobre su descendencia, y además ahora Guillermo mencionó que ya hay como una sombra de que serán benditas todas las naciones, se cumple al final del capítulo. Y todo esto no porque el pueblo de Israel lo quiso así, sino porque Dios en su soberanía lo permitió. Y eso sería. Sí. Tenga el micrófono. No cumplió los 3 minutos. Ok. ¿Comentarios algunos? ¿Quisiera agregar algo? ¿Alguien? ¿Puede agregar? Está muy claro porque la Biblia está diciendo... De hecho, usted dijo todo lo que yo iba a decir antes. Que de aquí el texto nos está diciendo que Dios cumplió sus promesas. Ahora, si hiciéramos bien la tarea, ¿cuáles promesas Dios prometió esta tierra? No solo Génesis. En el Pentateuco, por ejemplo, podemos hacer trampas si usted tiene una Biblia con referencias. En Éxodo también. En Deuteronomio 11, Dios le dice que cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte de Gerizim, etcétera, etcétera. Porque, versículo 31, porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, la tomaréis
y habitaréis en ella. Se repite esa promesa, ¿verdad? En el Pentateuco, y no solo ahí, sino en más de un lugar. Entonces, explicando un texto como este, sería bueno mencionar no solo una vez, sino que Dios, porque en este texto dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas hechas, ¿verdad? Entonces no fue una promesa, sino en varias ocasiones Dios había prometido. Ahora, si estamos hablando de esto, entonces, Kendall, ¿qué papel juega esta entrega en el desarrollo del plan de revelación? No, bueno, es que en la tarea decía que se puede hablar de soberanía, de pacto y de promesa. Etcétera. No dice etcétera. No, dice hablar sobre Soberanía. Nada más. Sí. Soberanía. Nada más. Pacto. Vamos a ver. Promesa. Dice, soberanía, pacto, etcétera, etcétera. Eso da, nada más te estoy dando pistas para que desarrolle. Mire. Así se cubre el profesor. No pude relacionar los simientes, aunque quise. ¿Cómo? No pude relacionar los simientes porque sentí que me iba a poner a alcoholizar. Sí, el simiente no está aquí. Pero ¿de qué manera encaja esto en el plan, en el desarrollo del plan? Yo también me pregunté eso, pero es que pensé que ellos entran en la tierra y algo va a pasar en esa tierra más adelante. Pero No, pensando en el pasado. ¿cómo? O sea, no vamos a empezar adelante, estamos viendo de qué manera se desarrolla y se cumple en este caso. ¿Qué se ha cumplido? Hasta aquí, este pasaje dice, ¿qué se ha cumplido? Bueno, y la siguiente Abraham se multiplicó, se hizo muy grande, ¿verdad? Ajá, Y bueno. se dio la- Ok, habitaron toda una tierra, ¿verdad? Ok. se dio el territorio, bueno, el terreno que se Ajá, ok. Ahora, lo que se está cumpliendo es, realmente, podemos decir, se concluye la promesa a Abraham, en núcleo, ¿verdad? En cuanto a tierra, se concluye y tiene su tierra. Ahora, esto es importante para las interpretaciones dispensacionalistas y otras interpretaciones. Aquí dice que Dios cumplió ya las promesas. ¿Sabe lo que tienen que hacer los dispensacionalistas? Estaba leyendo un poquito sobre esto. Dwight Pentecost, que es un dispensacionalista, tiene que dividir el pacto de la tierra en dos. En Deuteronomio 30, él encuentra otro pacto que tiene que ver con los judíos y el futuro. Entonces el dispensacionalismo, en lugar de ver un solo pacto con diferentes administraciones, tiene que dividir dos pactos, una nación, uno con Abraham y otro nacional, ¿verdad? ¿Cómo está, hermano? Entonces, pero aquí eso no se puede sostener teológicamente ni exegéticamente. Y aquí encontramos que de una forma contundente Dios cumplió. Ahora, sabemos que no fue el final. El Mesías no había venido. Josué era el libertador, el que entregó, pero se pudiera haber mencionado el lugar de Josué. Aquí, después de esto es la conclusión del libro. 23 y 24. Está relacionado, no lo puedes separar, porque no es simplemente casualidad o orden el que se recuerde que capítulos y versículos no venían en el original. Aquí tenemos conclusión, Dios entregó todo. Luego, bendición de Josué, altar entre los que vivían los dos lados y mensaje final de Josué. No se puede desligar del mediador, ¿verdad? ¿Quién fue que entregó, que hizo entregar las promesas? Fue el mediador. Es más, el final mediador se llama Josué en hebreo.
que es Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí el tema, aunque en los versículos que escogiste no está Josué, ¿verdad? Básicamente, él está haciendo la pronunciación. Entonces, sí está mediador, sí está simiente, porque posean, simiente plural, porque posean la tierra, y está la heredad, ¿verdad? ¿Qué es? Toca ese número adelante. No, le estoy diciendo demasiado también. Bueno, pase usted. Siga Freddy para que nos siga iluminando. Para no quitarle todos. ¿Cuál es tu pasaje? Josué 24, versículo del 1 bueno, al 28. Ajá. Capítulos finales. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, ya dije que me tocaría a mí, ¿ok? Aquí, como lo estaba hablando don Guillermo, aquí es donde Josué llega delante del pueblo y relata un discurso muy importante, ¿verdad? Precisamente en esta historia, hemos de ver a Josué como un tipo de sombra de Cristo y como un mediador entre Dios y su pueblo y los hombres. Aquí vemos como Dios renueva el pacto con su pueblo y confirma al pueblo sus herencias, sus promesas. En simiente vemos que Josué comienza a relatar desde la historia de Abraham hasta Moisés, hasta llegar hasta sus padres, y demanda al pueblo que vuelvan a la obediencia de sus padres. Dios, como soberano desde el principio, pone testigos, ancianos, jefes, jueces y los oficiales que guardaban el registro de lo que Josué estaba relatando. Al final hay un testigo muy importante también, que es la piedra que Josué utiliza para que ellos recuerden el pacto y le enseñen a sus hijos lo que Dios había demandado al pueblo. Versículo 14 dice: temed y servid. Vemos a Dios como rey mandando al pueblo y reafirmando que el favor estaría con ellos solamente si se rendían y se humillaban delante de Dios. ¿Por qué motivo? Porque el pueblo, en ese momento, muchos estaban inclinados a dioses paganos. Ok. La promesa llegaría a ellos cuando ellos obedecían, pero la gracia de Dios llegó a sus vidas. Solamente por gracia obtuvieron la tierra. Recordemos que ellos no habían hecho nada, prácticamente nada, para obtener aquella tierra tan hermosa que Dios les había dado, su casa, todo lo que tenían, sino que solamente todo lo que ellos tenían fue dado conforme al amor de Dios, y muchos habían sido malagradecidos. Eso sería todo. 2 minutos y medio. Dale. Súper hermoso este pasaje. Gracias, Freddy. Ok, hiciste muy bien. Vamos. ¿Comentarios? ¿Algo que añadir? Desarrollo de revelación. Me gusta que se limitó al proceso, ¿verdad? No es fácil saltar hacia adelante y en un mensaje completo ya se haría, ¿verdad? Pero ahorita nos estamos enfocando en el desarrollo de revelación. Aquí es casi imposible perder desarrollo de revelación, porque aquí Josué mismo lo hace. Recuenta todo. Y este recuento, cuando reunió Josué las tribus y empieza a hablar, y empieza desde Abraham en Ur, ¿verdad? Cuando estaba al otro lado del Éufrates, dice, al otro lado del río, y habla, cuando adoraban otros dioses, y recuenta todo: Egipto, esclavitud, Faraón, el exilio, el éxodo, Balac y Balaam, y toda la historia. Ahora, este no es el único discurso de este tipo en la Biblia. Piensen algunos más. Moisés lo hace, lo mismo. Todo el libro de Deuteronomio es el último discurso de Moisés. Otro. Samuel lo hace. Otro. Esdras y Nehemías lo hacen. Los profetas lo hacen. ¿Cuánto? Larguísimo.
los profetas, Jeremías, Isaías, les están recordando constantemente estas cosas. Esta renovación de pacto, es lo que se llaman renovación de pacto, son recuentos precisamente del desarrollo del plan y remachan justamente lo que nosotros venimos diciendo. Promesa hechas a Abraham, lo que Kaiser enfatiza bastante, ¿verdad? Las promesas hechas a Abraham. Aquí Josué remacha la promesa, no solo la promesa, sino todo el proceso de cumplimiento, como Dios guardó la simiente, porque si Faraón mata a todos los hijos varones, ¿cómo queda la simiente? Queda nula, ¿verdad? Se muere. Como Dios cuida la simiente, como Dios es rey, como Dios cumple sus promesas de pacto. Y en estas renovaciones de pacto, el término, cuando Dios llama a Abraham, dice, anda delante de mí, sé perfecto, no utiliza el término temer, pero aquí encontramos una y otra vez temer a Jehová, servir a Jehová, y los israelitas responden, serviremos y serviremos, obedeceremos en los últimos versículos, ¿verdad? Una respuesta correcta a lo que son las promesas de Dios y el reconocimiento de Dios como su rey, ¿verdad? Entonces, aquí está bonita, está muy bonito el pasaje y de ahí llega la estructura de Josué es bastante compacta. Comienza con la promesa de Dios, estaré contigo, Josué, ¿verdad? Te voy a dar victoria. Finalizando, dice, todas las promesas de Dios se cumplieron, y aquí termina un recuento de Dios habiendo cumplido y llevándolos a una tierra, ciudades que no construyeron, tierra que no plantaron, ¿verdad? Viñas que no plantaron, y Dios cumpliendo. Entonces, bastante bonito. Muy bien. Emel, ¿te sigue? ¿Cuál es tu capítulo? Josué capítulo 5, del 1 al 12. Sí, que volvemos al principio. Tomen su micrófono. 5 al, ¿de cuál a cuál? Del 1 al 12. Tomen el micrófono. Se llama la circuncisión de la segunda generación. Estamos centrándonos a lo que es ya la época mosaica. Ya se había anunciado todo, ya había entrado la época mosaica de la promulgación de la ley en el Sinaí, y Moisés había muerto. También los que habían sido circuncidados habían muerto en el desierto, y ahora el pueblo de Israel estaba listo para entrar a la tierra de Canaán. Dios soberanamente separa las aguas del río Jordán para que ellos ingresen y pisen la tierra de Canaán. A pesar de la infidelidad que habían tenido, Dios los deja entrar a la tierra, y en la soberanía del Señor también Él hace prodigios para que las demás naciones sepan quién es Dios. Eso es importante. Y Dios ordena también soberanamente, ordena a Josué circuncidar a la nueva generación. Definitivamente ellos, Dios le pide que afile cuchillos con pedernal para circuncidar esa nueva generación que no conocía. Eran la nueva población en el monte de Arod, y así se quitaba el oprobio que dice la escritura sobre Egipto. Era una petición no negociable. Dios le había dicho que tenía que hacerlo, y esa era la marca, la seña que ellos tenían de identidad, de identificación como pueblo de Dios. Nuevamente se hace después de que se había hecho en Éxodo capítulo 12. Se va a celebrar también la Pascua, el segundo sacramento. El primero era la circuncisión y el segundo era la Pascua, como
como que firmaba la promesa de Dios con su pueblo. Eso es lo que se estaba dando. Y ellos hicieron un acto de fe, de que definitivamente era concerniente a su relación con Dios, eso. Y como comunidad apartada que eran, ya ahora tendrían la marca de identificación, y así se aseguraba la continuación de la generación para la siguiente generación. Israel tendría un recordatorio por medio de la circuncisión de que se sacrificaba el cordero pascual, y por eso ellos lo celebraban también. Era un recordatorio de la redención en Egipto. Y en esta parte, en etapa que ellos tenían, comiendo los frutos de la tierra, ya los frutos de la redención, para hacer suyas las bendiciones que el Señor les había dado. Ahora tendrían libertad de cultivar y ser una nación próspera. Ya el maná ya no iba a llegar más, y Dios iba a ser el rey de ellos en ese gobierno teocrático que ellos tenían, que Dios iba a ser el rey de ese reino de judíos en esa parte de Canaán. Sí. Muchas gracias, Otto. Muy bien. ¿Algo que añadir? ¿Comentarios? Nadie quiere comentar con los compañeros por si les dicen. Sí, exacto. Celebran los dos ritos del pacto. La circuncisión fue dada ¿a quién? Abraham. La Pascua, ¿bajo quién? Bajo Moisés. Y eran las dos señales principales del pacto para Israel. Ahora, aparentemente nadie se había circuncidado en el desierto. ¿Por qué cree que fue así? Si Moisés estaba presente. ¿Por qué Moisés no vigiló o no aseguró? ¿Por qué? No, es que habían pasado 40 años y ellos habían pecado. ¿Por qué no se circuncidaban en el desierto? Pienso que porque estaban bajo el castigo de Dios. Estaban como incircuncisos. No estaban en su tierra. O sea, era si queremos hablar de paréntesis, sin ser dispensacionalistas, el desierto fue un gran paréntesis, no planeado originalmente. Tenía que ir de Egipto a la tierra, pero no quisieron entrar por incredulidad, y Dios los manda 40 años a morir todos, y no se circuncidan sus hijos, ¿verdad? Es algo increíble. Ahora, increíble porque aquí, si usted lee los lleva un collado por ahí y afiló. O sea, aquí viene todo el detalle. Le echó filo a los cuchillos, al pedernal, y llevó grandes y pequeños ahí, y se quedaron quietecitos hasta que se sanaron, porque fueron hombres adultos que les cortaron, y ahí, ¿verdad? Se tuvieron que sanar, que duró sus días en sanarse. Esto fue otro castigo, ¿verdad? Que fue cosa espantosa para ellos. Sin embargo, ¿qué es lo significativo de esto? O sea, pensemos en el plan de redención. Ellos son mandados al desierto. Nadie se circuncida y no celebran en la Pascua, aparentemente tampoco, ¿verdad? Después de ser rebotados de Canaán al desierto, aparentemente tampoco celebran la Pascua. Ahora, el plan de redención, ¿cómo lo vemos entonces en cuanto al movimiento? ¿Qué es la frase clave aquí? Usted lo dijo. ¿Qué es la frase clave cuando se circuncidan? ¿Por qué se llama Gilgal? Este es el Gilgal. Porque Dios ha quitado el oprobio. El oprobio de Egipto. Ajá. Entonces, ellos
por decirlo así, eran reconciliados y como que el plan de pacto ya puede avanzar. Mientras daban vueltas en el desierto, estaban muchas lecciones importantes. Moisés tenía tiempo de escribir todo el Pentateuco, ¿verdad? Etcétera. Pero no estaba avanzando el plan, ¿verdad? Entonces, la circuncisión y luego la Pascua. ¿Qué representaba la Pascua? ¿Perdón? Ok, liberación. Entonces, ¿por qué tan significativo celebrar la circuncisión? Les da derecho de la Pascua que representaba cobertura de Dios, comida, comunión con Dios, como la Santa Cena hoy representa. Ellos comieron la Pascua y después, al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra porque se acabó el maná. Aquí van cumpliéndose. Ellos reciben las señales del pacto, celebran la Pascua, el maná cesa y comienzan a comer de la tierra que Dios les había prometido. Entonces aquí muchas cosas juntas, combinándose simbólicamente, ¿verdad? Lo que representaba la circuncisión, se quitó el oprobio, dejaron de ser incircuncisos, otra vez son pueblo, son tomados en comunión con la comida pascual y inmediatamente disfrutan de una partecita, un anticipo, una primicia de la tierra que van a tomar, ¿verdad? Don Guillermo, pero también, ¿verdad? Que una parte importante en este pasaje es cómo ellos, la continuación generacional, por hacer estos dos sacramentos, se asegura la siguiente. Porque si ellos hubieran obviado los sacramentos, también ya se desvirtúa el pacto, se desvirtúa todo. Y es interesante. Y Dios es el que lo ordena a ellos. ¿En cuál rey fue Ezequías que habla de que no había celebrado Pascua desde Salomón? O sea, cada rato estaban olvidando, o por lo menos no había celebrado una Pascua tan grande, ¿verdad? No sabemos si de otra forma lo celebraban. Pero estas cosas representan simbólicamente, ¿verdad?, esa comunión que Dios tenía con su pueblo. Es cierto también que, digamos, cuando el nieto Josías habla da testimonio de que vuelven a encontrar la ley. Ajá. Sí, hasta el libro se había perdido, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿quién sigue? Yo. ¿Cuál es el pasaje? Josué, capítulo 1. ¿De qué empezaba? El 1. Listo. Listo. Josué del 1:9, frente a la tierra prometida, Canaán. Dios confirma a Josué como representante y mediador del pacto con Abraham. Permiso. Génesis 17. Dios confirma a Josué como representante y mediador del pacto con Abraham, en los versículos 1 y 2. Anteriormente ya Dios había elegido a Josué como el sucesor de Moisés. En Génesis 17, del 1 al 8, podemos ver ese detalle. Josué ya había sido elegido por Dios como el sucesor Génesis 17 y 18 es el pacto de la promesa con Abraham. Ahí habla exactamente ya el pacto formal y habla de la tierra, habla del pueblo que iba a poseer la tierra de Canaán. Y es ahí donde se encuentra enfrente, cumpliéndose la promesa del pacto con Abraham, ¿verdad? En el versículo 1 y 2, en los versículos 1 y 2.
Josué ya había sido elegido por Dios como el sucesor de Moisés y había sido entrenado para cuando llegara el momento de sucederlo. En Números 27, 18, 19 y Deuteronomio 3, 28, es ahí donde él ya había sido ratificado, inclusive por Moisés había sido instruido, ¿verdad? Moisés había muerto, pero el plan de Dios sigue adelante, porque su pacto es pacto perpetuo, ¿verdad? Dios reafirma la promesa de la tierra prometida validando el pacto. Versículos 3 y 4. Canaán es la promesa de Dios en el pacto para Israel como heredad perpetua, prefigurando la patria celestial y el verdadero reposo que vendría. Hebreos 4:8 habla ahí de Canaán como el reposo, prefigurando el reposo que nos daría el Señor, ¿verdad? En la redención final, que todavía estamos esperando, ¿no? La entrada. Dios le recuerda y le confirma su presencia como parte de su compromiso. Dios le vuelve a recordar a Josué en el versículo 5 que él estaría con él, con el pueblo y con sus descendientes. Y entonces su presencia prometida en el pacto con Abraham, ahí sigue vigente. El pueblo, la simiente de Israel, estaba pronto a tomar la tierra prometida por Dios en su pacto perpetuo con Abraham y su descendencia, y su promesa perpetua que sería su Dios y el de sus generaciones. Génesis 17, 1, 8. Ahí es el pacto formal de Abraham. 4. Dios le recuerda sus compromisos de obediencia y fidelidad al pacto, guardando su ley y esforzándose para que le vaya bien y sea prosperado en todo. Y por último le vuelve a ratificar su presencia en los versículos 6 y 9. El pueblo debería guardar todos los requerimientos del pacto hecho con Abraham como su representante, como su mediador, para que fueran prosperados en todo. Excelente. ¿Comentarios? ¿Qué le pareció? ¿Sabe qué me gustó de la presentación, hermano? Este pasaje se agarra para un solo versículo. Usted sabe cuál es. Esfuérzate, sé valiente. ¿Verdad? Porque, no, el otro, solamente esfuérzate. ¿Dónde es? Mire que te mando que se... ¿Cuál es? No temas ni desmayes. ¿Cuál versículo es? 9. El 9, ¿verdad? No temas ni desmayes, ¿verdad? Pero lo planteases perfectamente. De último, gramaticalmente o exegéticamente, esto obedece todo el patrón de toda la Biblia. Primero, Dios se declara el soberano. Dios confirma su promesa y luego Dios pide la respuesta, pero en ese orden. El indicativo es siempre primero, porque ya perdimos la posibilidad de cumplir con el imperativo en el Edén. El mandato lo perdimos. Y si no es Dios que se presenta como el Salvador, se presenta primero en promesa y luego le dice a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y te daré la tierra, etcétera, anda delante de mí, sé perfecto. Pablo dice lo mismo claramente, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, 6, que Jesucristo fue sepultado por nosotros, resucitados, por tanto, despojaos del hombre viejo, ¿verdad? Y vestidos de Cristo, etcétera. Entonces, muy bien, excelente presentación de las promesas de pacto desde Abraham para la tierra, Moisés también. Fíjese en los primeros versículos que Dios va más o menos repasando. Mi siervo Moisés ha muerto, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Versículo 4, la misma promesa a Abraham repetida. Nadie te podrá hacer frente. Versículo 5, en todos los días de tu vida como estuve con Moisés. Entonces viene, por ende, el llamado de Josué
a creer y obedecer. Entonces, este es el orden del pacto. Y una vez más encontramos que Dios fundamenta su llamado en sus promesas. Y ya si vamos a ampliar esto en un sermón, sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Si le damos vuelta al orden, ¿con qué quedamos? Si invertimos el orden, Hay una predicación antropocéntrica. ¿qué más? Esfuerzo artesanal. Ajá, ¿cómo llamamos eso? Moralismo, puras obras, ¿verdad? Puras obras. Esfuérzate para que heredes la tierra. Así no es, así no viene en el texto, ¿verdad? Así no viene en el texto. Dice Dios profetiza, vas a heredar todo, vas a tener todo. Ahora, requiere, no somos robots, requiere la participación del pueblo porque así Dios dispone. Pero Dios ya dice lo que van a hacer y lo van y lo hacen, Muy ¿verdad? importante, me llamó la atención, bueno, estudiarlo así, es lo que Dios le promete, su presencia, siempre el pacto. Y su presencia. Nunca, Estaré. siempre está. Ya hemos hablado, bueno, Y no hemos hablado de eso todavía. No es condicionado, No, la presencia es bastante. es prometida. Sí. Bonito, bonito. Siempre al final, al final sigue, como dice usted, ya entra la parte que es todo lo que hemos recibido y esforzarnos. Sí. Eso fue lo que pasó con el pasaje que yo también. Ajá. Ellos llegué y ya dejó de caer maná, ahora Serviremos. tenían que cultivar la tierra Ajá, y tenían que sí, esforzarse. sí. Pero es una respuesta que en realidad no va a invalidar las promesas. No. Sí. Calvino lo dice claramente una y otra vez. En el pacto de Dios están las dos facetas. La promesa de Dios de redención y el llamado a la santidad. En toda la Biblia, el pacto contiene estas dos facetas. La promesa de Dios de salvación, su declaración, que Él es el Salvador, y el llamado a seguirle, a creer, a obedecer, a ser santo, ¿verdad? Calvino lo dice una y otra vez. Ahora, Calvino, siendo profeta y casi inspirado, Calvino previó lo que podría pasar y lo que de hecho ha pasado. Pasó entre los luteranos y ha pasado entre los reformados, en que se enfatiza tanto la prioridad de Dios, la soberanía de Dios y la gracia de Dios, que se mira las obras hasta como dañinas. Y esto hasta nuestros tiempos, dentro del campamento reformado se da. Entre los luteranos después de Lutero, no Lutero, porque Lutero fue claro, pero después de Lutero llegaron algunos a llegar a decir que las obras son malas, porque usted tenderá a pensar de que usted se está salvando por obras. Necesita solo creer, ¿verdad? Y no debe pensar en obras. Lutero de por sí tenía un problema con lo que llamamos el tercer uso de la ley como guía para la gratitud. Lutero no lo enfatiza mucho. Ahora, hay reformados hasta nuestros tiempos que se acercan mucho, aunque no niegan abiertamente el tercer uso de la ley, no lo enfatizan. Yo conozco algunos. Y Calvino previó que eso podría suceder para los que, y de hecho los católicos acusaban a los reformados. Si usted no mete obras como parte de la salvación, entonces nadie va a obedecer, no se van a esforzar. Y Calvino respondía, no, nosotros somos bíblicos, enfatizamos sola gratia, sola fide, ¿verdad? Solos Cristos. Pero no negamos de que la otra parte del pacto es el llamado a la santidad. Entonces Calvino es muy claro porque él está refutando a los católicos que acusaban falsamente, y previendo lo que podría pasar y de hecho lo que ha pasado. Pero don Guillermo, uno lo ve y
en la historia que Ginebra fue un gran ejemplo de lo que es De las obediencia, obras. claro, Las obras por eso. transformaron Sí. la ciudad y llegó a ser la mejor ciudad de Europa en su Sí, tiempo. sí. Pero Pablo lo habla bien, versus Santiago, ¿verdad? Ahí se complementan. Y Pablo dice, no use su libertad para el libertinaje, ¿verdad? Siempre está el otro lado. Muy lindo ese pasaje, muy buena presentación, excelente. ¿Quiénes faltan? Doctor, pase. ¿Cuál es tu pasaje? Josué 14. Sí. Bueno, a mí me tocó, bueno, yo escogí el pasaje de Josué 14. Aquí, para hacer un preámbulo del pasaje y ponerlos en contexto, es cuando ya Josué conquistó la tierra y se va a repartir la tierra a las tribus, que son 9 tribus y medias, ¿verdad? Entonces se empieza a repartir las tierras conforme lo habían establecido en Deuteronomio, ¿verdad? La forma en que tenían que hacer por decirlo así, la norma técnica para poder repartir la tierra. Pero a mí lo que me llama la atención es el aspecto en cómo se da la tierra a Caleb. Caleb fue fue espía junto a Josué cuando mandaron a los espías para conquistar la tierra, y fueron los dos, Josué y Caleb, los únicos que dijeron, vamos para adelante, vamos con Dios, conquistemos la tierra, porque creían en la promesa, creían en que Dios les iba a dar la heredad. Mientras que los otros espías dijeron, no, eso es imposible, no podemos heredar. Entonces aquí podemos ver la fidelidad cómo es premiada, porque se le da una tierra especial, se le da por herencia la tierra de Hebrón. Como respuesta a la fidelidad de él con Dios. Fue un hombre fiel en todo momento. Tuvo una fidelidad especial hacia Dios, cumplió fielmente todo lo que Dios le demandaba, le dio fuerza, inclusive llegó a los 85 años, y lo dice el pasaje, que tenía todavía la fuerza que cuando él estaba en el desierto, cuando ya iban a entrar a conquistar la tierra. Entonces aquí lo que podemos ver, el cumplimiento del pacto de la herencia, que se le da por herencia la tierra a todas las tribus de Israel, y podemos ver que la fidelidad de este hombre fue premiada. Inclusive estuve investigando un poquito y él era esclavo, ¿verdad? Y hasta por ahí en algún lado encontré que venía supuestamente de la herencia de Esaú, y no se ha establecido muy claramente cómo estaba ligado a una tribu de Judá, pero venía del linaje de Esaú, por ahí lo mencionaron. Pero aquí importante resaltar la fe que él tenía, y esa fe produce una premiación especial o una situación especial en el momento de la repartición. Gracias. Bonito. Sí, habría que ver ese ceneceo, hijo. Se pone ceneceo. Ceneceo. Sí, interesante. Se pone ceneceo. Pensando en desarrollo del... ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Algún comentario? Pensando en el desarrollo de la revelación, obviamente el más obvio es la entrega de la promesa de la tierra, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos detallar un poco más esto en la repartición de la tierra por las tribus? ¿Cómo podemos, no sé, detallar, ahondar un poco más en la promesa? ¿Qué aprendemos
cuando cada tribu recibe su heredad, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir ahí? Bueno, Dios había cumplido. Ajá. ¿Y de qué manera cumple? Particularmente, ¿verdad? O sea, cada tribu va a recibir, ahorita hablamos de los levitas, ¿hay una pregunta? Un orden y más que un orden, un personalizado, ¿verdad? No es ahí que agarren los que puedan, más bien lo hacen con Josué, ¿verdad? En Deuteronomio se especifica, hay una normativa técnica. Ajá, exacto, sí, sí. ¿Una pregunta? Sí, dice Eddie Cortés, pregunto, ¿se podría decir que la santidad es el alejamiento de las malas obras y que las buenas obras son una manifestación de caminar en la senda correcta? Sí, sí, sí. Ujú. Sí. Saludos, Eli. Sí. Los levitas, ¿por qué no reciben tierra? Porque Dios era su heredad. ¿Por qué? Ellos iban a ser administradores de sacerdotes. ¿Por qué? ¿Quién los hace sacerdotes? Fueron maldecidos cuando Leví, perdón, Moisés era el tribu de Leví, ¿no? sí, pero cuando fueron Leví junto con ¿quién otro? Mataron Benjamín. ajá, no, Benjamín no, Leví con, búsquelo, no, tal vez Neftalí, uno de ellos, mataron todo un pueblo injustamente y José los maldice, Jacob los maldice, no fue Rubén tampoco, buscarlo, fue con Tamar o con, ¿cómo se llamaba no, Tamar no, eso fue con Judá. ¿Quién era? ¿Alguien recuerda? Edwin. ¿Cómo se llamaba? ¿Leví con quién? Mataron al pueblo porque tomaron la hermana. Eso está en Jueces capítulo 10. No, es en Génesis. Génesis 34. ¿Quién es? ¿Quién es? 34, ¿Leví con quién? Fueron y mataron a filo de espada porque se había casado con la hermana. Simeón y Leví. Simeón. Fue Simeón. Y Jacob los maldice cuando muere. Y les dice, Dios los deje sin heredad. Sí, ve, después Jacob los maldice. Ahora, espere. Ahora, cuando Moisés baja de la montaña y están en su orgía pagana, él dice, ¿quién está conmigo? Y toman la espada y matan a sus mismos con ciudadanos, los de Leví. Los de Leví toman la espada con Moisés y ejecutan juicio en Israel. Con base en ese acto de obediencia, Dios no retracta la maldición sin tierra, de no tener tierra, pero los establece como sacerdotes y siervos del tabernáculo y del templo, y dice, yo voy a hacer su porción, y Él entonces los toma. Muy importante ese pasaje para explicar aquí, porque menciona específicamente que los levitas no tenían, los dicen 2 versículos aquí, ¿verdad? Que los levitas, perdón. Génesis 49, 5 al 7. Ajá, en la maldición de Jacob. Ok, entonces, por eso los levitas no recibieron una tierra, una tribu, una provincia, y Simeón deja de ser. Simeón recibe, no sé, dentro de otra tribu y de pronto ni se escucha más de Simeón, ¿verdad? La familia quedó viva porque algunos eran de familia, pero dejan de ser, fueron absorbidos por no sé cuál
otra tribu en el norte. Entonces, eso fue lo de Leví. ¿Cuál es la pregunta? Es un comentario. Bet Tavera de Ambrosio dice: los sacrificios de Jehová eran su heredad. Ah, ok, muy bien. Sí, estamos hablando de los levitas. El servicio del templo era su heredad, Dios mío. Simeón y Leví también dice. Ajá. Muchas gracias. Hubiera dicho más antes, ¿no? Y qué interesante, porque los gabaonitas eran los leñadores y los que también colaboraban con el asunto de... No se me adelante. Sí, esto le toca Gabaón. Ok, muy bonito eso. Pero espere, hay más que decir aquí con este. Lo de Caleb. Interesante, hay que ver esa, no se me había ocurrido rastrear su linaje, pero es ceneceo y no parece israelita, ¿verdad? Es de afuera, que se había incorporado al pueblo de Israel, otro caso más, ¿verdad? Pero era debía haber sido integrado ya desde su padre y sus antepasados, pero junto con Josué fueron los únicos dos que lo hacen. Ahora, ¿qué revela ese hecho de Caleb terminando? Bueno, no sabemos si terminaba su vida, estaba fuerte todavía, la de menos vivió otros 40 años. Pero ¿qué podemos decir en cuanto a la revelación de Dios? No encaja específicamente en los grandes temas, aunque Hebrón llega a ser lugar principal en el futuro, ¿verdad? Muy interesante. ¿Quiénes vivían en esa peña, según ese pasaje? ¿Quiénes estaban ahí? Los anaseos. ¿Quiénes son? Guerreros, gigantes. Gigantes eran, Los de Anak, los anaseos, ¿verdad? Eran gigantes. Y este loco de 80 años dice: yo estoy tan bien hoy que cuando yo fui con vos a reconocer la tierra, dámelo, porque no lo habían tomado todavía. Y dice: bueno, está bien. Y va y lo toma. Y llega a ser Hebrón, ¿verdad? Entonces, bonita historia de la fidelidad de Dios y Dios utilizando sus siervos y siendo fiel Dios a ellos, que le habían honrado a Dios, Dios los honra a ellos también, ¿verdad? Y qué hermosa esta historia en los anales divinos, ¿verdad? Ahí también, digamos, se usa mucho toda esa experiencia para unir el pueblo. ¿Para? Para unir el pueblo. Claro. Todos cooperan. Claro. Escucha, Y ejemplos grandes de los padres del pueblo también, este tipo de ejemplo, ¿verdad? De esfuerzo, de fe, de confianza en Dios, de poder tomarlo. Sí. Muy lindo. Síganlo. Sí, hermano. Yo una vez había escuchado a una persona criticando, no entiendo cómo, a Enoch aquí, ¿verdad? Que dice: quizá Jehová estará conmigo. Entonces él decía que no puede ser. No puede ser. Más bien la misma frase es una muestra de sí, una fe sobresaliente, ¿verdad? Sí. Me recuerda un poco como a Jonatán, que dice la misma frase. Más bien es humildad. Él no está diciendo yo lo voy a hacer. Claro. Más bien dice: quizás Jehová me va a dar la victoria. Se está sometiendo a la voluntad de Dios, todo lo contrario. Que no se impone. ¿Perdón? No se impone sobre la voluntad de Dios. Sí. Ok, Luis. Los gabaonitas favoritos míos. ¿Qué capítulo es el tuyo? El capítulo 10. Excelente. Buenas noches. A mí me tocó Josué capítulo 10, del 1 al 25. Entrando un poquito en contexto, Josué ya había derrotado a algunos pueblos, a Jai y Jericó. Además se había aliado con los Gabonitas, un pueblo de hombres valientes, inteligentes, fuertes,
quisieron engañar a Josué, pero por eso recibieron su castigo, ¿verdad? Se vino a cumplir en ellos la maldición a los semitas, a los cananeos, a los descendientes de Can, de que iban a hacer servidumbre a los descendientes de Sem, ¿verdad? Pues debido al engaño que ellos trataron de hacerle a Josué, se les condenó a la servidumbre prácticamente, ¿verdad? La soberanía de Dios se ve reflejada en varias etapas del relato, pero me llama mucho la atención que el plan de Dios se empieza a ejecutar incluso antes de que Josué tuviera conocimiento del mismo. Pues Dios le dice en versículo 8, y Jehová dijo a Dios, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado a tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Lo que nos hace entender que Dios los llevó hasta Josué, a esta alianza que hizo Adonisedec junto con otros 4 reyes para emprender a la alianza de Josué con los gabonitas, ¿verdad? La promesa de Dios se mantiene por medio del exterminio de sus enemigos, la intervención directa de Dios ante el enemigo, luchando junto a su pueblo, enviando rocas de granizo que acabaron con la mayoría de los soldados enemigos. Ante el poder de Dios, los reyes no tenían otra opción más que ocultarse en pleno calor de la batalla. Josué envía a mantenerlos cautivos y vigilados mientras la batalla termina. Al terminar la batalla, Josué manda por los prisioneros y dicta todo un ritual de victoria en reafirmación del pacto, en un ritual de victoria en señal de 3 puntos. La victoria de la simiente de Sem sobre Cam. Ahí está prevaleciendo la simiente en el pueblo de Israel sobre la simiente de Cam, ¿verdad? Disculpen. Ya se acabó. Bueno, para resumir, era también el anticipo del reino de Dios sobre todos los reinos. 5 reyes cayeron en aquella batalla de la mano de Dios, así caerán los reinos de esta tierra delante del reino eterno de Dios. Lástima, esa última parte era buena. Sí, no pude. Me perdí un poquito. Sí, se perdió. Prepárese mejor. ¿Comentarios? Sí. Lástima que no se mencionó uno de los hechos más portentosos que han existido. Sí, detiene el sol. Me perdí mucho. Siempre me da gracia los que niegan el sol. Dice, es que si Dios parara el sol, es la tierra que se para y todos se irían en órbita, ¿verdad? Si mete un frenazo a la tierra. Pero qué argumento más loca, ¿verdad? Si Dios puede parar la tierra, puede hacer que nos quedemos aquí también. O sea, no tiene que estar haciendo medio milagro. Puede parar la tierra, pero las leyes de las fuerzas centrífugas siguen, ¿verdad? Si Dios puede parar la tierra, puede hacer lo demás. Eso ya, o esto pasó por un milagro o no pasó, ¿verdad? Nada más. No es que es imposible, hay que buscarle otra. No está atado a las leyes que él puso. Por eso, Dios tiene las leyes en su mano, ¿verdad? No, para armonizar, digamos, en la ciencia, ¿verdad? Entre comillas, digamos, con la palabra, entonces, hacen este tipo de explicación. Sí. Ahora, aquí, mencionaste al final el reino de Dios imponiéndose. ¿Y cómo justificamos los cristianos esta matanza de los amorreos? Porque muchos critican al cristianismo diciendo
Esto no es digno de una religión donde Jesús dice dar la mejilla, la mejilla, y dar su túnica y ir otro kilómetro más al que te pida, dar copa de agua, vaso de agua fría al enemigo. Esto no concuerda, eso es otro Dios u otra religión. ¿Cómo armonizamos estas cosas? ¿Usted quiere decir? Yo creo que deberíamos empezar en Génesis 15 y 16, que dice que la cuarta generación volverá acá, porque aún no llegaba a su colmo la maldad del amor hasta aquí. Ok. Y si vamos a Romanos 1, sabemos que ellos saben que Dios existe, y sabemos que ellos tuvieron la verdad, y todos esos 700 años que tuvieron para arrepentirse nunca se repitieron. Entonces el juicio que llegan a ser los israelitas es justo. Entonces, aquí los hijos de Cam sí tenían, o de Canaán, ¿verdad? Sí tenían conocimiento de la verdad, porque vienen de Noé, ¿verdad? Número 1. Ellos se apartaron y de una forma drástica, su pecado, sabemos que el pecado cananita era tremenda, pagana, adoraban los dioses de fertilidad con sus prostíbulos como templos, de prostitutas y prostitutos en sus templos, y era inclusive el término cananita era despectivo en los tiempos antiguos. Usted es un cananita, como decir, usted es un pagano, ¿verdad? Porque era notorio su perversidad. Eso por un lado, pero eso no contesta, no responde totalmente a la pregunta de por qué Dios utiliza a los cristianos o a su pueblo para hacer el matazón. Aldi. Yo siempre había discutido eso con varias personas, pero había dicho esa parte, es que sí, todavía al final de cuentas son malos, pero Dios debiera de amar a ellos a pesar de que son malos, y debiera de amor, eso diría. Pero que también yo veo en el asunto de que esos pueblos enemigos estaban amenazando a un pueblo de donde vendría el Mesías. Entonces, ellos tenían que defenderse, por así decir, porque ahí estaba Pero no tampoco responde por qué Dios no los llevó a otro lugar no habitado para que estuvieran tranquilos todos, ¿verdad? Sí, hermano. Me parece que tal vez ahí lo que se confunde es el contexto, porque en Mateo capítulo 5, que usted citaba hace un segundo, eso está hablando de la pureza interior, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, él dice, oíste que fue dicho ojo por ojo. Y sí es cierto que la ley dice ojo por ojo, pero no está hablando de una venganza personal, sino de una justicia social. Ajá, ¿verdad? Y sí. en este momento Dios está ejecutando un juicio por el bienestar social, mientras que en Mateo capítulo 5 está hablando de cuál debe ser la actitud interior de cada personal. individuo. Ajá, muy bien, entonces el contexto es importante. Ok, hay dos formas, a mi parecer, hay dos formas de ver esto, que es importante con el libro de Josué. Que si usted está enseñando este libro, tiene que bregar con este punto. ¿Cómo se justifica en el cristianismo un matazón, un exterminio, genocidio, ¿verdad? De una que debiera haber hecho, que no cumplieron cabal, entonces fue aguijón, ¿verdad? Son dos cosas. Número 1. Dios sigue, esto no es algo fuera de lo común, Dios sigue utilizando un pueblo contra otro pueblo para hacer su juicio. Los bárbaros saquearon a Roma, los españoles mataron a los mayas y los incas, etcétera, etcétera. Entonces, el que Dios utilice, los babilonios invadieron a Jerusalén y mataron y destruyeron y se llevaron. El que Dios utilice, y Oseas, ese es Habacuc, es la gran inquietud de Habacuc, como Padre Dios, este pueblo es tan malo, es terrible. Sí, es terrible, no se preocupe, voy a mandar a los asirios. Dios,
¿Cómo es posible que usted mande un pueblo peor que nosotros a castigarnos? Estad quietos. Dios está en su santo templo, ¿verdad? Entonces, el que Dios utilice un pueblo para hacer su juicio contra otro pueblo, no tiene nada extraño. El que Dios haya usado Israel bajo inspiración directa, no quita de que Dios sigue usando un pueblo contra otro pueblo para castigo, número 1. Número 2, el plan revelado en sí. Nosotros podemos, lo que Meredith Kline ha llamado ética de intrusión. Esto es cuadro del final, del juicio final. Esto es porque el juicio final será exterminio completo, ¿verdad? Serán aniquilados los enemigos de Dios por completo y arrojados al lago de fuego. Entonces, aquí lo que tenemos es un anticipo, como muchas cosas son anticipos. La tierra es un anticipo de la tierra final, y el juicio de los pueblos también es un anticipo de juicio final, porque para que heredemos la tierra prometida final, tiene que desaparecer los malos, si no, no va a haber reposo. Entonces, juicio y gracia siempre van juntos. Aquí también la plena entrega de las promesas por fuerza tiene que ser acompañado por juicios, porque si no, no habría reposo para el pueblo. Tenían que desaparecer a todos los impíos para que pudiera tener el reposo, aunque fuera de forma típica, ¿verdad? Simbólica, anticipatoria. Como no era el final y Israel era un montón de pecadores, no terminaron la tarea, no aniquilaron a todos, se quedaron revueltos, fueron piedra y tropiezo, los filisteos llegaron después y no pudieron resistirlos, y ya sabemos toda la historia. Pero una forma bíblica, teológica, redentivo histórico, es ver esto como anticipo de juicio y redención final, un anticipo, ¿verdad? Es de forma típica, tipológica, y así podemos mirar en el plan. Después de Israel, ahorita nosotros no estamos jugando ningún papel simbólico, no estamos jugando ningún papel tipológico, ¿verdad? Estamos peregrinando como Abraham todavía. Abraham tuvo que comprar dónde enterrar a Sara. Y así estamos nosotros, estamos peregrinando en el mundo. No tenemos que matar anaseos ni cananitas, ¿verdad? Por eso damos la mejilla y nosotros bendecimos al que nos maldigan y andamos a meternos donde podamos, porque ya no estamos en el mismo momento de historia. Por eso hemos dicho, y Bergsman lo remacha, es necesario ubicarse en qué era de la redención para predicarlo bien. Porque usted puede agarrar esto fuera de contexto y hacer un desastre, ¿verdad? Así como mataron, hermanos. ¿Quién levantó la mano? Sí, hermano. Sí, que también de alguna manera el juicio de Dios es una manifestación de gracia, en el sentido de que Él no está permitiendo que la maldad crezca o sea, es parte de su gracia común, ¿verdad? No está permitiendo que la maldad se llegue a un límite que no debería sobrepasar. Era parte del propósito, ¿verdad? Que tampoco funcionó porque desobedecieron. Y a la vez digo yo... Aldi. No, hoy no iba. Ok, no había preparado. Okay. Aunque sí me gustaría hacer un agregado porque sí había ponido lo que era Josué 23. Josué 23. Diga. No voy a exponer, pero sí quiero compartir primero. Pues, lo que es Josué 23, del 5 al 8, lo voy a leer así rápido. Para Jehová vuestro Dios echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis su tierra, como Jehová vuestro Dios ha dicho.
esforzado pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con las naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Yo he visto ahí que ahí enfatiza mucho en las estipulaciones de las promesas que te había hecho Abraham que ya te ha dicho, aléjate de la tierra de tu padre y se va a tu lado. Lo hemos estado repitiendo, escuchando ahí varias veces. Lo que dice ahí es que, digamos, estamos apartados. Parte del pacto, santificados, apartarse. Sí. Aquí dice estamos en medio. No os mezcléis. Pero estamos, digamos, no estamos mezclados. Porque ya solamente a Jehová que vamos a seguir, porque Él es nuestro Dios, lo ha dicho. Tenemos que guardar los mandamientos. Eso es parte ya de la santidad que tenemos que cumplir. La respuesta. Lo que yo tenía ahí, porque ya tenía mandatos de la tarde. Sí, está hermoso también, está bonito, ¿verdad? El final discurso de Josué. Ok, entonces, Edwin. Sí, a mí me gustaría también añadir que una cosa tan complicada como esa, porque estamos hablando de un mandato en el que también se manda a exterminar a niños, ¿verdad? Y la gente se sensibiliza y trae esas cosas ahora en el sentido en que, o más bien, se dejan llevar en la cultura en la que estamos y la llevan hasta allá, ¿verdad? Entonces se ven influenciados por eso y dicen, no es posible este Dios que es bueno y que me está mandando a matar niños, mujeres inocentes, ¿verdad? Entonces la influencia en la que vivimos, ¿verdad? Es una de las cosas. Debe ser un pilar fundamental para el cristiano, que tanto los caminos del Señor como sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Y que sea cual sea el mandato que Dios le haya dado a una persona como Isaac, por ejemplo, de Abraham, de sacrificar a su hijo, pero hay cosas de ese tipo. Sea cual sea el mandamiento del Señor, Dios es santo, justo y bueno, y eso que el Señor manda va a ser santo, justo y bueno, ¿verdad? Y es interesante, y a pesar de que una respuesta sencilla a esto no hay cabida, pero una respuesta sencilla. Es interesante que, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, Saúl se le ordena, ¿verdad? Exterminar a los amalecitas. Exacto, pero deja a Agar vivo, al rey, y él dice que solo Agar, pero es mentira, deja más gente viva, ¿verdad? Sí, porque David tiene que pelearlos después. Claro, y uno de los descendientes de Agar, ¿quién era? Amán. Y si uno lee Esther, uno se da cuenta que por una desobediencia de esas, casi se exterminan los judíos. Y es interesante que se ve Esther y al final que dice, para seguir la línea, para poder conservar al pueblo, el pueblo y el linaje de donde vendría Jesús. Eso es lo bonito de rastrear las cosas. Ahora, al primer punto, varón, sobre matar mujeres y niños y todo. Vea, nosotros vivimos un tiempo de un individualismo, pero necio. Yo digo necio porque, por ejemplo, los españoles mataron a bebés incas. Ahora, ¿por qué culpa? El hecho es que la humanidad existe en solidaridad, representada por otros. Nació un bebé inca en el imperio inca cuando llegó Pizarro y murió, no por culpa de ni ser malo todavía, pero vivimos en solidaridad con su familia, su país, ¿verdad? Su pueblo, su tribu, etc. Eso es un hecho de la humanidad desde que fuimos creados. No podemos escaparnos de la realidad. Podemos creernos individuos y es mentira.
nosotros padecemos los efectos de las decisiones de otras a montones de niveles. Entonces, el que murieron cananitas todos, no fue nada novedoso en la historia. Número uno. Pero teológicamente, nosotros vemos el cambio de administración del pueblo. Con Abraham no entra con espada a empezar a matar cananitas, a pesar de que Dios le dijo, esta tierra la que te voy a dar. Abraham anduvo como forastero, como extranjero en su propia tierra. Isaac también, Jacob también, ¿verdad? Viene otra administración en la nación de Israel y se ejecuta el juicio de Dios típicamente, simbólicamente, pero un juicio real también, porque murieron y murieron en sus pecados. Entonces Dios ejecuta en esa etapa de la redención, ejecuta juicio final y entrega promesa, entrega reposo, ¿verdad? Camina todo, David, ya decline del reino, exilio, Dios los agarra y dice, como ustedes no han sido ni dignos ni agradecidos, los voy a agarrar y los mando a Babilonia, donde casi los que no exterminaron, casi los extermina, ¿verdad? Amán. Dios los tira, ya los devuelve, el remanente devuelve, y de ahí en adelante nunca es establecido ni el reinado, ni el templo, hasta que medio hacen un templecito, pero el arca nunca es devuelto. Y tiene que venir Jesucristo con una nueva administración que es la iglesia, esparcidos. Ahora no somos una nación política. Entonces hay razones teológicas, ¿verdad? Bíblicas que nosotros podemos dar que son contundentes. Pero no debemos rehuir al hecho que hay juicio en la tierra y va a haber juicio, ¿verdad? Y somos implicados por la familia, por otros que nos representan. Eso es cierto, es un hecho. Y simplemente discreparíamos con los individualistas que dicen es injusto, porque ellos están equivocados, empíricamente están equivocados. Somos representados por muchas otras instancias, padres, políticos, etcétera, en muchas cosas. Rápido quería agregar de que esa parte que dicen que son inocentes. No eran inocentes. Tampoco inocentes. No eran inocentes. Tampoco. Paganos. Ok, veamos la tarea, hermanos. Hoy no pudimos repasar ninguno de los libros. A mí me está gustando mucho la lectura de Clowney. Es excelente. Ojalá lo estén meditando. Para la próxima vez, clase número 7, están los capítulos y ya estamos con Jueces. Para ponernos al día vamos a tener que hacerlo en una semana, ¿verdad? Entonces para la próxima semana van a tener que preparar Jueces también, para no atrasarnos. Exponer de una vez la otra semana. ¿Perdón? Exponer o preparar. De una vez. Entonces lo que vamos a hacer, preparen, vamos a ver qué hacemos. Me voy a decidir. Entra unas preguntas de Graf también ahí. Y comienza de Graf, ¿verdad? Ya comienza de Graf. Green, Bergman, Clowney, Kaiser. ¿Ok? Bueno, ya dejé la etcétera en estas tareas. Es cierto. No dice etcétera. Lo borré. En la primera sí decía. Fue el diablo. Entonces, capítulo 15 Kaiser, hay que leer. Entonces. Sí, y las preguntas que están aquí, perdón. Las preguntas de Graf están en este mismo libro. Sí, están ahí. Sí, la pura parte de atrás están aquí. Estas son. Las preguntas del texto, no, eso es para ver, de Graf. Sí. ¿Cuál de Graf es? Estos son de Graf aquí. Sí, de Graf 6 y 7 y 8. Estos son de Graf. Estos son de Graf.
Sí, pero ¿cuál tomo? Los 4. Tiene el libro de Graf. Tiene que conseguir el libro de Graf. ¿El 1 o el 2? El 1. uno. Ese es volumen 1. Sí. Y el punto de Graf, porque es un excelente comentario cristocéntrico. Entonces, el punto es que usted se familiarice, porque no vamos a ver mucho de Graf, solamente varios capítulos, hasta 9, ¿verdad? Nada más. Pero es para que usted se familiarice con una herramienta muy buena. Usted mastica de Graf y de pronto usted va a manejar 3 cosas que están en la introducción, no voy a decir cuáles son. 3 principios que son los mismos que hemos estado viendo, ¿verdad? Ok, muy bien, hermanos. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se sienten? Freddy. Yo creo que el estudio ha sido muy enriquecido, porque antes yo agarraba un pasaje de la Biblia y lo interpretaba de manera diferente. Ahora, cuando ya comienzo a leer el pasaje, comienza uno a hacer un orden de las demandas de Dios, de las promesas, del pacto, por las estipulaciones, de ver que Dios es un Dios de amor, pero también tiene sus ciertos mandatos, ¿verdad? Y es un Dios de juicio, ¿verdad? Que da una solución a través de Cristo, ¿verdad? Que es la gracia, pero también nos demanda obedecer el mandato que Dios nos ha dejado. Luis. Bueno, antes de este curso, bueno, la verdad es que uno veía esto como simples relatos, ¿verdad? Historias, y no se daba cuenta, no percibía el plan, el hilo, plan sí. Los temas, sí, que Dios mismo está revelando. Uno simplemente veía de lo que pasó. Vea, el que no cree en la inspiración divina del Espíritu Santo, pobre de ellos, que no pueden ver esos temas, porque ningún hombre sería capaz de entretejer estos temas constantemente, todos, ¿verdad? Y todos se entrelazan. Todos entrelazados, sí. Todos los libros van con una... Ningún hombre podría hacerlo si no fuera el Espíritu Santo. Y los que no creen en la inspiración de la Biblia, no lo ven. Ve que dijo Kaiser, que andan buscando un centro, todo el mundo, nadie ve. Ciegos, guías de ciegos, ¿verdad? No lo ven, porque no lo pueden ver, porque no tienen el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero iluminados por el mismo Espíritu que lo inspiró, se ve en todas las páginas. Ahí se sale por todos lados. Ok, muy bien. Adelante, chicos. Esforzados, mira que te mata. Ahora apunten José 1:9 ahí, lo ponen en el carro. Vamos a orar, oremos. Padre, gracias te damos, te doy las gracias por mis compañeros, Dios. Dales las fuerzas, Padre. Y gracias porque tú estás abriendo tu palabra ante nosotros, tu propio plan. Te estamos viendo a ti, oh Dios, tu mano, tus huellas, tus palabras. En estas historias divinas, y te alabamos, oh Dios, te magnificamos como el gran Dios del pacto, el gran Dios soberano, que lleva tu pueblo de la mano a pesar de sus fallas y nuestras desobediencias. Tus promesas son eternas y se cumplirán, y esa es nuestra gran esperanza, también nuestro gran consuelo a nosotros, esa promesa que dijo Jesús: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. Es nuestra esperanza también, Señor. Y así que despídenos con tu bendición, llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. La tarea, por favor.